presentar primero para los que no me conocen. Soy la licenciada Sheila Trujillo. En la universidad doy las materias de Derecho Comercial, Derecho Tributario, Derecho del Trabajo, entre otras materias. Hoy vamos a enmarcarnos con ustedes a ver algo que está relacionado con el derecho tributario, que es una de las modificaciones que ha implementado la Ley 1448. Ustedes le han llevado derecho tributario, ¿verdad? ¿Qué implica el derecho tributario? ¿Recuerdan? ¿Qué estudia el derecho tributario? No. 843. ¿Qué? La ley 843. La ley 843, ¿de qué nos habla? Del IVA, de los tributos. Y la 2492 más el código tributario. Los dos. Código tributario. Muy bien, la ley más importante, o las más importantes de la materia o de la rama del derecho tributario, están enmarcadas en lo que es la ley 2492, que es el código tributario, y la ley 843, que es la reforma al código tributario respecto a lo que son los tributos. En especial nos va a hablar de impuestos, nos va a describir cada uno de los impuestos. Buenas noches. Si la ley 843 nos habla de lo que es los impuestos, nos describe el IVA, el RCIVA, el IVE, el IDH, impuestos municipales, nos describe a todos, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de un impuesto? ¿Qué tenemos que saber para poder cancelar un impuesto? ¿Qué? Calcular el impuesto. ¿Y con qué información vamos a calcular ese impuesto? Información. Ya, la alícuota. El hecho generador. El hecho generador. La base imponible. ¿Qué más? ¿Quién va a pagar? Sí, eso. ¿Pasivo? Y activo. Los que pagan son el sujeto pasivo, también conocido como contribuyente, terceros responsables, van a estar también inmersos dentro de esta relación los agentes de retención, los agentes de percepción, dependiendo el impuesto. ¿Sí? De eso nos habla la ley 43. Y el código tributario, entonces, ¿de qué nos hablará? Si la 843 nos está estableciendo qué tributo, qué impuesto, qué características, cuándo se paga, cómo se paga, quién paga, cuándo paga, por qué paga. ¿De qué nos hablará la 2492? ¿De qué nos habla el código tributario? Del sujeto pasivo, de los impuestos, tasas, patentes, que se divide en harta, ¿viste? Veo que las notificaciones. Nos habla de quiénes son los sujetos pasivos, y ahí nos dice son sujetos pasivos contribuyentes, terceros responsables, quién es el sujeto activo, nos habla de qué tipo de tributos hay, porque no es lo mismo tributo e impuesto, ¿verdad? No son lo mismo. Nos habla de la relación que se va a dar entre ese sujeto pasivo y el sujeto activo. La relación jurídico-tributaria se va a establecer en el Código Tributario. Nos va a hablar de procedimientos, el cómo hace la administración tributaria para cobrarnos un tributo, cómo nos va a sancionar si no cumplimos, cuáles son los pasos para esas sanciones, fiscalizaciones, controles que hace la administración tributaria. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que es la ley tributaria, vamos a ver como ley esencial el Código Tributario, donde nos explica todos los pormenores de los procedimientos y que se hacen en materia tributaria, las autoridades, sus obligaciones, sus derechos, igual de los contribuyentes, y
En base a ella se da lo que es la ley 843, donde ya nos dice, ya sabemos quiénes son ustedes, cómo nos relacionamos y ahora vamos a ver el cómo ustedes van a pagar esos impuestos o esos impuestos cómo se desarrollan para que ustedes paguen. Sobre esa base hemos revisado y ustedes han ido aprendiendo cada uno de esos impuestos, han revisado cada uno de esos impuestos. Quiénes son los sujetos pasivos, cuánto pagan, por qué pagan, cuánto pagan, ¿verdad? Y entre ellos han hablado del IVA, ¿verdad? ¿Se acuerdan en qué consistía el IVA? ¿De qué pagamos o por qué pagamos el IVA? ¿Quiénes pagan? ¿Cada cuánto pagan? Hay varias, ¿Los salarios mínimos? Ya. A ver, cuando ustedes han ido hablando de lo que es el IVA, han hablado primero del IVA, el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Nos ha dicho, cuando el legislador ha diseñado al IVA, ha dicho todas estas actividades como son ventas habituales, comercio, alquileres, van a ser acciones que van a derivar a pagar un impuesto. Entonces, así se ha diseñado el IVA. Pero más adelante el legislador se ha dado cuenta que había un grupo que se había quedado fuera, exento de lo que era el IVA. Entonces, crea un nuevo impuesto. Y ahí los pone a todos aquellos que no habían sido alcanzados por el IVA. Y entre ellos el grupo más grande, los trabajadores dependientes. Entonces, todos esos trabajadores dependientes estaban inmersos dentro de lo que es el IVA, y cancelaban sus impuestos igual el 13% de forma mensual. Hasta ahí estaba todo bien. Se ha creado otro impuesto que es el impuesto a las utilidades de las empresas, y como su nombre dice, debía ser utilidades de empresas, solamente de sociedades. Pero dentro de esa ley, o dentro de lo que estaba diseñado esa ley, también estaban inmersos los profesionales independientes. Los profesionales independientes, ¿quiénes son? ¿A quiénes consideramos profesionales independientes? ¿Cómo? Fuerte. Cualquiera que ejerza de forma libre y no bajo subordinación su profesión, ¿verdad? Ese es un requisito. Entonces, dentro de lo que era el IUE estaban inmersos como sujetos pasivos estos profesionales libres o los que ejercían su oficio de forma libre. Eso estaba así diseñado hasta el año 2022, cuando se hace una reforma a estos dos impuestos. Se va a modificar estos impuestos, bueno, en realidad se va a modificar el IVA, y por colación se modifica también el impuesto a las utilidades de las empresas. ¿Quién es la que modifica entonces a esta ley? Se promulga la ley 1448 el 25 de julio del 2022 y además también se promulga el Decreto Supremo 4850, que es un decreto reglamentario. Dentro de esta ley vamos a ver que bajo una justificación del Estado se va a modificar lo que son los alcances, los sujetos, los plazos de algunos impuestos. Entonces, en el artículo 1, que está dentro de lo que es la ley 1448, nos habla del objeto de esta ley y nos dice que el fin de esta ley es contribuir a la reconstrucción económica, facilitando el cumplimiento de obligaciones tributarias,
La presente ley tiene el objeto de modificar la ley 2492, o sea, el Código Tributario, y la ley 843, que es el texto vigente que regula a los impuestos. Entonces, ¿cuál es el objeto de la ley 1448? Es modificar a estas dos leyes con el objetivo de que el sujeto pasivo pueda pagar de forma más efectiva y menos gravosa sus contribuciones, sus impuestos al Estado, y el Estado pueda cumplir su función establecida por ley, que es el de brindar servicios a la ciudadanía. ¿Para qué cobra el Estado tributos? ¿Para qué cobra impuestos? ¿Para qué? Exacto, para cubrir las necesidades de la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hablando de lo que es la ley 1448, nosotros vamos a ver modificaciones realizadas por esta ley a lo que es el Código Tributario o la ley 2492. Nos dice que se van a modificar la parte de lo que es el artículo 156 del Código Tributario, donde se establecía plazos para realizar algunas acciones dentro de los procedimientos que tiene la administración tributaria. Cuando hablamos del artículo 156, esta está inmersa dentro de lo que son el título cuarto de ilícitos tributarios, donde nos va a hablar de las sanciones que se van a ir dando a los sujetos pasivos que realicen actos que están establecidos por ley y considerados ilícitos tributarios, ya sean contravenciones o sean delitos tributarios. El artículo 152, en su numeral 1, es modificado por la ley 1448 cuando nos habla de que el pago de la deuda tributaria después del 20º día de la notificación con la vista de cargo o auto inicial y hasta antes de la notificación con la resolución determinativa o sancionatoria, determinará la reducción de la sanción aplicable en un 80%. ¿Se acuerdan cómo estaban, en qué consistían los ilícitos tributarios? ¿Qué eran los ilícitos tributarios? ¿Nada? ¿Qué son ilícitos? A ver. ¿Qué es un ilícito? ¿Delito? ¿O es algo en contra de la ley? No necesariamente un delito. Los ilícitos son acciones o omisiones que van en contra de la ley establecida. Dentro de lo que establece el mismo Código Tributario, nos dice los ilícitos tributarios son acciones o omisiones que comete el sujeto pasivo en esa relación jurídica que ha establecido con la administración tributaria, que dependiendo la gravedad de esa acción puede considerarse una contravención o puede considerarse un delito. Las contravenciones son faltas leves que son sancionadas de forma económica, y los delitos son faltas graves, dolosas, es decir, hechas con intención, con la voluntad de generar desmedro en la administración tributaria y un beneficio indebido en el sujeto pasivo. Entonces, esos delitos son sancionados con privaciones de libertad, con cárcel. Eso establece el Código Tributario. Por eso hay diferencia entre que son contravenciones y que son delitos. Cuando nos habla el artículo 156, nos está hablando de que al existir ilícitos, comisión de ilícitos tributarios, van a haber sanciones a este sujeto pasivo.
Usualmente estas sanciones económicas, como he dicho hace un momento, son solo para aquellos que han cometido contravenciones, acciones leves. Les vamos a multar con algo de dinero para que ellos escarmienten y no vuelvan a realizar esa acción. Por ejemplo, no emitir una factura. Es obligación del sujeto pasivo que realice una actividad emitir una factura, porque ese documento permite a la administración tributaria ver cuál es la base imponible, sobre el cual se va a hacer el cálculo del tributo. Si no tiene la factura, ¿cómo se va a calcular? No vamos a poder calcular, ¿verdad? La no emisión de factura usualmente está relacionado al no pago del tributo. Entonces, por eso es que sancionan. Entonces, nos dice el artículo 56, lo estaba diseñado el artículo 56, que cuando una persona, el sujeto pasivo, realizaba una contravención y estaba sujeto a una fiscalización, a un procedimiento de control de la administración tributaria, si él asumía su responsabilidad y pagaba hasta el 20º día, hasta el 10º día, su multa o su impuesto, ya iba a haber una reducción del 80% de su multa. Pero con la reforma que introduce la ley 1448 nos dice que se va a ampliar ese plazo. De 10 días que nos daba para cubrir aquello que no habíamos pagado, nos están ampliando a 20 días. 20 días después de que hemos sido notificados, que nos han hecho conocer la vista de cargo, que es el documento con el cual nos dicen usted, de acuerdo a lo que yo he investigado, de acuerdo a lo que yo he revisado, debe todas estas gestiones, de estas gestiones un tanto monto que usted no ha pagado. Entonces, una vez que me hacen conocer ese documento, antes tenía 10 días para pagarlo y mi multa se iba a reducir, o mi sanción se iba a reducir en un 80%, a un 80%. Ahora se ha ampliado el plazo a 20 días para que yo tenga mayor tiempo de cubrir esa mi obligación y me beneficie por esa reducción de la sanción que establece la ley. Esto en base al objetivo que estaba planteado al inicio de la ley, que dice facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Si ustedes se han fijado alguna vez en las obligaciones tributarias, a veces el impuesto es 100, pero entre las multas, actualizaciones, intereses, se ha vuelto 300, 250, se ha duplicado y más todavía el tributo que no había sido pagado. Entonces, para facilitar ese pago, para evitar esas sanciones elevadas y darle la oportunidad al sujeto pasivo de cumplir sus obligaciones, es que la ley establece la modificación de este artículo para ampliar el plazo y este sujeto que ha omitido pagar tributo pueda hacerlo y pueda reducir su sanción para que no sea tan gravosa. Esa es una de las modificaciones que establece la ley 1448. También realiza la modificación cuando nos dice en el parágrafo segundo del artículo 157 de la ley 2492 nos habla del siguiente texto modificado. Quedará automáticamente extinguida la sanción pecuniaria por contravención de omisión de pago cuando el sujeto pasivo tercero responsable pague la deuda tributaria hasta el 20º día de la notificación de la vista de cargo. Entonces, si yo antes de que se cumpla este plazo cancelo, ya no voy a tener sanción. Me está liberando de sanciones la administración tributaria si yo pago en un plazo determinado aquello que había omitido pagar antes de que salga la determinación de mi sanción.
O sea, me han dicho, no has pagado, pero todavía no me han calculado mis intereses, mis multas, mis actualizaciones. Solo me han dicho, debes 3, 4 gestiones que no has cancelado. Si yo antes de que saquen mi sanción, mi cálculo de todas esas multas, cancelo, voy a quedar exento de tener la sanción. Antes ese plazo era 10 días, ahora son 20. Nuevamente estamos ampliando un plazo, o el Estado amplía el plazo para que el sujeto pasivo pueda cancelar los tributos que adeuda al Estado, esto con la finalidad de generar mayores ingresos al Estado para que pueda cumplir sus obligaciones con la sociedad. De igual forma nos vamos a remitir al artículo 165 de la Ley 2492, que establecía, dentro de lo que es la ley, que existía una sanción o una multa del 100%, pero ahora se va a modificar con el siguiente texto. Nos dice la omisión de pago, que es una contravención. Tenemos que tomar en cuenta que estas modificaciones que se ha hecho por la ley 1448 están enmarcadas a facilitar los pagos de tributos omitidos cuando el sujeto pasivo comete contravenciones, acciones leves, que usualmente han ocurrido por negligencia, por dejadez, por descuido del sujeto pasivo. Cuando queremos diferenciar una contravención de un delito, tenemos que ver el cómo se ha cometido esa acción. Y ahí vamos a ver que las contravenciones van a tener la característica de que el sujeto pasivo ha realizado o ha dejado de realizar esa acción por un descuido, por una actitud negligente, pero no ha buscado beneficio alguno. A ver, yo sé que tengo que pagar mis impuestos hasta el 3 de cada mes, pero como tengo flojera ir el 2, el 1, lo dejo para última hora. Y el 3 me he llegado del trabajo, ha habido un super bloqueo como hoy día, y demás, y no llego a cancelar. ¿Yo tenía la intención de no cancelar? No, ¿verdad? Yo quería cancelar, pero mi dejadez, mi sobre confianza en que iba a realizarlo en el último minuto ha ocasionado que no cumpla con el plazo que me ha establecido la norma. Entonces, las contravenciones tienen esa característica. El sujeto pasivo no prevé bien sus plazos, no prevé sus acciones, pero no tiene malicia en su intención. Simplemente es un descuido. Por eso la administración tributaria lo sanciona con multas. Pero el delito es algo grave. El delito ya busca un beneficio. Y ahí está el contrabando, por ejemplo. Yo sé que debo pagar impuestos, pero prefiero darme la vueltita por el río cargando mi mercadería para evitar el control y evitar pagar impuestos. ¿Cuál es la finalidad? Tener más ganancia en desmedro de los ingresos del Estado. Ahí yo actúo con el total conocimiento de lo que estoy haciendo está mal, que estoy ocasionando un perjuicio, pero no me importa, igual lo hago. Entonces, por eso el delito es sancionado con cárcel, porque es una acción consciente de la persona. Entonces, las modificaciones que se hacen por la ley 1448 al Código Tributario están enmarcadas más que todo en las sanciones que se dan a las contravenciones, a esas acciones que hemos cometido por exceso de confianza, por no cumplir plazos que nos han por eso sancionado por no haber pagado nuestras obligaciones en el momento establecido. ¿Ya? El artículo 156 nos dice, una de las contravenciones, que es la omisión de pago, el que por acción u omisión no pague
pague menos el tributo no efectúe las retenciones o percepciones de tributos a que está obligado u obtenga indebidamente liberaciones, excepciones, beneficios o valores fiscales, será sancionado con una multa equivalente al 60% del tributo omitido actualizado. Esta contravención, en los casos que corresponda, será sancionado de acuerdo a lo que establezca la ley específica. Si analizamos este artículo, nos está hablando de que el sujeto pasivo que no pague su impuesto, que no pague su obligación en la fecha establecida, o que pague menos, puede ser un error aritmético. Yo he hecho mi declaración jurada, pero al momento de sumar y restar, como ocurre en sus exámenes, se han equivocado. Y en vez de sacar 100, han sacado 80. Entonces, no es una equivocación dolosa, no es una equivocación que la haya cometido con el objetivo de pagar menos, sino simplemente no sé sumar, no sé restar. Entonces, ha sido una equivocación sin intención. Por eso usualmente pagan menos o se paga menos, y eso merece después una rectificación de esas declaraciones juradas para pagar lo que hemos omitido o hemos pagado menos. En caso de retenciones, como son los empleadores que tienen que retener el 13% de sus trabajadores por concepto del LC-IVA y no lo hicieran, o en vez de ir a pagar a la administración tributaria, ellos se quedan con esa retención, pues serán castigados, nos dice este artículo. Antes eran castigados con una multa del 100% del tributo omitido actualizado. Se actualizan con UFBs. Pero ahora, para garantizar o para tratar de que el sujeto pasivo realice o efectivice los pagos de estas multas, se ha reducido al 60%. En cuanto a lo que son los ilícitos tributarios y las sanciones a estos ilícitos, en estos tres artículos es donde sufre la modificación la ley 2492 respecto a plazos y respecto a montos de multa que se van a cancelar o porcentajes de multa que se van a cancelar. Pero hay una modificación más fuerte que se da ya no solo en la ley 2492, sino esta modificación se da en la ley 843. Cuando hablamos de la ley 843, estamos hablando del texto modificado del Código Tributario que establece y nos va a describir a cada uno de los impuestos que nosotros o de los cuales nosotros podemos ser sujetos pasivos de acuerdo a la actividad que realicemos. Si somos personas que nos dedicamos a al comercio, pues estaremos probablemente como sujetos pasivos del impuesto al valor agregado. Si somos personas que tenemos una empresa, una sociedad, por esas ganancias que tengamos como sociedad, pues seguramente pagaremos el impuesto a las utilidades de las empresas. Si realizamos importaciones definitivas de productos que no comprenden la canasta familiar, seguramente pagaremos el impuesto al consumo específico, y así de acuerdo a las actividades que realicemos. El artículo 19 de la ley 843 ha incorporado a un inciso a este artículo donde nos establece que, aparte de todos los ya existentes, como son trabajadores dependientes o bajo subordinación, entre otros, va a agregar a dos grupos más que van a estar inmersos a ser parte del impuesto o del régimen complementario del impuesto al valor agregado. En este caso vamos a tener el inciso G, que nos dice: los provenientes del ejercicio de profesión
profesión u oficios en forma libre o independiente. No solo va a abarcar el RCIVA a los trabajadores subordinados o bajo dependencia, aquellos que trabajan en instituciones, aquellos que trabajan en empresas, sino ahora también van a estar dentro de lo que es el pago del impuesto, el régimen complementario del impuesto al valor agregado, todos los profesionales que realicen su actividad de forma libre, que no tienen jefe. Todos los profesionales que han abierto sus oficinas, sus consultoras, van a ser objeto o sujetos de este impuesto. Asimismo, todos aquellos que realicen oficios de forma libre. ¿Cómo cuáles oficios serían? ¿Qué oficios? ¿Qué son oficios? Profesionales entendemos, ¿verdad? Abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, auditores, contadores, todos ellos son profesionales. ¿A qué se referirá con oficios? ¿No? Un panadero, ¿ya? ¿Quién más? Albañil. Un carpintero, un mecánico, son oficios. Entonces, una modista, un sastre, van a entrar dentro de este grupo de oficios libres. También incorpora el inciso H que nos dice los honorarios, retribuciones o ingresos por pagos, cualquiera sea su denominación, de personas no domiciliadas en el Estado Plurinacional de Bolivia, provenientes del trabajo desarrollado en territorio nacional. No están alcanzados por este impuesto los ingresos de deportistas, artistas no domiciliados, los trabajos en actividades de concursos, competencias, torneos internacionales. En esta modificación lo que más resalta es que los profesionales libres y los oficios libres estaban enmarcados dentro de los sujetos pasivos del impuesto a las utilidades de las empresas. Cuando hablábamos del impuesto a las utilidades de las empresas, del IUE, teníamos dos grupos de sujetos que iban a pagar este impuesto: las sociedades o empresas y los profesionales libres. Las sociedades o empresas iban a pagar o pagan el 25% de su ganancia neta de forma anual. Antes de esta reforma, los profesionales libres o de oficios libres pagaban el 25% sobre el 50% o del 50% de las utilidades brutas. Así estaba diseñada este impuesto. Ahora se ha quitado a todo este grupo de profesionales y se los ha trasladado a lo que es el régimen complementario al impuesto al valor agregado. Ya los hemos sacado del IUE, ya no pagan IUE los profesionales libres, las personas que ejercen oficios de forma libre. Ahora solo van a pagar el régimen complementario al impuesto al valor agregado. Se incorpora al artículo 33 bis de la ley 843 el siguiente texto: los ingresos de delegaciones o representaciones de estados extranjeros por eventos culturales, siempre que cuenten con un auspicio o acreditación de la entidad competente del nivel central del Estado o de la entidad territorial autónoma, están exentos de pago de este impuesto. Se los va a sacar, toda vez que este grupo también estaba inmerso dentro de lo que era el IUE, en lo que correspondía a las excepciones o a los que estaban libres de pagar el impuesto a las utilidades. Todas aquellas delegaciones de países extranjeros, eventos culturales, están exentos de pagar o estaban exentos de pagar el IUE, y de igual forma se los ha trasladado al RCIVA y también están exentos de pagar este tributo. Ahora, si hemos modificado
la ley 843 y hemos añadido a un nuevo grupo de sujetos pasivos al ERC-IVA para que estos paguen, tenemos que saber cómo van a pagar, cuándo van a pagar y sobre qué van a pagar. Cuando estaban en el IUE pagaban, como les he dicho hace rato, una vez al año el 25% de sus utilidades calculadas sobre el 50% de las utilidades brutas que habían declarado. De todo lo que he declarado en el año, se sacaba la mitad y sobre esa mitad se calculaba el 25% y ese era mi pago del impuesto a las utilidades de las empresas. Pero si me están trasladando o me están cambiando de impuesto, las reglas también tendrán que cambiar. Y es así que se promulga el Decreto Supremo 4850 para poder normar, regular lo que es la efectivización del pago del ERC-IVA por los profesionales independientes. Nos habla la ley 4850, el Decreto Supremo, 4850, en su artículo primero, que el propósito de esta ley es adecuar el tratamiento tributario para las personas naturales que van a ejercer un ejercicio o un oficio de forma libre e independiente, y además de aquellas personas que no están domiciliadas dentro del territorio nacional, pero que sí perciben ingresos de actividades que se realizan dentro de nuestro territorio. Entonces, ¿por qué se ha promulgado el Decreto Supremo 4850? Para normar, para reglamentar el cómo estos nuevos sujetos pasivos del ERC-IVA van a cancelar sus tributos al Estado. Y es por esto que tenemos que primero la ley va a conceptualizar quiénes son los profesionales independientes o de oficios libres. El Decreto Supremo 4850 nos dice que son todas, los profesionales o oficios libres son todas las personas naturales. ¿Quiénes son personas naturales y quiénes son personas jurídicas? ¿Se acuerdan? Bien. Cuando hablamos de personas naturales, somos personas como nosotros, son personas como nosotros que podemos decidir por nosotros mismos, tomamos decisiones respecto a nuestras actividades. Las personas jurídicas son una ficción de la ley que va a tomar a todo un grupo de personas como si fueran una sola, para que realicen actividades como si fueran una sola bajo una representación. Esta modificación del impuesto del régimen complementario al impuesto al valor agregado va a abarcar a solo personas naturales que tienen actividades de desempeño profesional libre, sean profesiones u oficios. Dentro de estos vamos a tener, nos dice, abogados, contadores, economistas, médicos, odontólogos, electricistas, arquitectos, entran los notarios de fe pública, oficiales de registro civil, factores o administradores, los martilleros que recuerdas, los gestores, todos ellos entran dentro de lo que es ahora el régimen complementario al impuesto al valor agregado. Si ustedes recuerdan, cuando han pasado derecho tributario, todos estos que estamos mencionando estaban inmersos dentro del IUE. Notarios, martilleros, factores o administradores estaban inmersos o estaban sujetos al pago del IUE. Ahora van a ser sujetos pasivos del ERC-IVA. ¿Cómo se va a pagar este impuesto? ¿Cómo se va a ir calculando? Nos dice, al ser trabajadores o al ser profesionales independientes, el cálculo o la base del impuesto se va a dar por medio de la emisión de facturas que van a hacer estos
estos profesionales o trabajadores de las actividades laborales que realizan. Si van al odontólogo y les saca una muela, les hace una endodoncia, les saca una muelita, les cobra, no sé, 200 pesos, tiene la obligación de emitirles una factura por el servicio prestado, por el tratamiento que les ha realizado. Y con esa factura que ha emitido, estamos verificando el movimiento económico o los servicios que ha prestado este profesional para poder calcular el impuesto a ser pagado en base a lo que es el régimen complementario al impuesto al valor agregado. Entonces, primera condición es que el profesional debe emitir la factura para poder realizar el cálculo de la base sobre la cual se va a hacer el impuesto, se va a calcular y cobrar el impuesto. Antes la obligación que tenía este sujeto pasivo, que era pagar el impuesto a las utilidades de las empresas, era de todo lo que había ingresado en el año, iba a sacar el 50% o iba a compensar el 50% y de ese otro 50% pagaba una alícuota del 25%. Eso era lo que pagaba de forma anual. En el caso del ERC-IVA nos dice que vamos a pagar ya no una alícuota de 25, ahora que nos hemos cambiado al régimen complementario, vamos a pagar la alícuota que establece este impuesto, que es el 13%, y lo vamos a pagar descontando por meses 2 salarios mínimos, vamos a descontar todo lo que son los pagos a las AFPs y también todo lo que son las facturas como créditos fiscales. Las facturas obviamente van a ir de acuerdo a los gastos que nosotros vamos realizando, ¿verdad? Entonces, con todos estos vamos a descontar del monto que hemos facturado y recién de esa base vamos a calcular el 13%. ¿Qué impuestos va a pagar ahora entonces ese profesional libre de acuerdo a lo que establece la ley del Decreto Supremo 4850? Va a continuar realizando el pago del impuesto al valor agregado porque realiza lo que determina la ley como una actividad económica prevista en este impuesto. También va a seguir pagando de forma normal el impuesto a las transacciones porque está realizando también actividades económicas que le generan ingresos. Y a estos dos se va a agregar el régimen complementario al IVA, que antes era el IUE, lo vamos a sacar, el IUE va a estar libre de pagar el IUE, pero ahora va a pagar el ERC-IVA. ¿Cómo va a pagar? Los dos primeros se pagan de forma mensual y se va a continuar pagando de forma mensual. En cambio, el ERC-IVA se va a pagar de forma trimestral. Cada 3 meses el sujeto pasivo tendrá que hacer el cálculo de todo lo que ha ingresado en el trimestre, podrá sacar o compensar por mes 2 salarios mínimos, descontará todos los pagos que ha realizado a lo que eran las AFPs, que hoy son gestoras públicas, y descontará todo lo que ha tenido en facturas como créditos fiscales. Y de esa forma, del sobrante recién calculará el 13% que le corresponde pagar como impuesto al régimen complementario al IVA. Este pago trimestral se va a realizar en fechas establecidas por la Administración Tributaria para todos estos profesionales libres o de oficios libres. ¿Cuándo se va a pagar? De acuerdo al calendario, estamos hablando de que se va a realizar las declaraciones juradas, sus presentaciones de forma trimestral y se van a cancelar o se van a presentar, va a terminar el periodo los días 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre. Ahí se cierra ese trimestre.
El primer trimestre, que es enero, febrero, marzo, se va a cerrar el 31 de marzo. Ahí vamos a presentar nuestras declaraciones juradas y vamos a tener 20 días para efectivizar el pago del tributo que hemos calculado en base a nuestras declaraciones juradas. El siguiente trimestre va a terminar o va a finalizar el 30 de junio y vamos a tener hasta el 20 de junio para pagar el impuesto de acuerdo al cálculo que hemos hecho conforme a la información vertida en nuestras declaraciones juradas. Lo mismo el 30 de septiembre y lo mismo el 31 de diciembre. Entonces, antes pagábamos una sola vez con el IUE, ahora vamos a pagar 4 veces en el año, o sea, cada trimestre vamos a cancelar este impuesto. ¿Se acuerdan ustedes cómo compensábamos el IVA? ¿Con qué compensamos el IVA? Porque hay créditos fiscales y débitos fiscales, ¿verdad? ¿Cómo conseguimos créditos fiscales en el IVA? Con las compras que realizamos de acuerdo al rubro que tenemos, ¿verdad? Si yo tengo una oficina contable, pues tendré todo lo que es librería para poder compensar, ¿verdad? O para poder obtener crédito. Y con esto voy a poder bajar un poquito el impuesto que tengo. ¿Cómo compenso el ITEM? ¿Se compensa el ITEM? ¿Cómo? Con el IUE. ¿Y ahora que no pago el IUE? Ay, pues ahora ya no compensamos el IUE. Ya no tenemos el IUE, por lo tanto el IT va a ser algo que vamos a pagar como profesionales libres todos los meses. Ya no vamos a poder compensar. Ya no pagamos el 25% anual de nuestras ganancias, pero ahora no podemos compensar el IT y el IT lo vamos a tener que pagar de calladitos todos los meses. Así se ha modificado la ley para que el profesional libre, que antes pagaba 25% anual, ahora pague 13% trimestral y pague el 100% de lo que establece el impuesto a las transacciones que se emiten. Esas son las modificaciones que se han dado dentro de lo que establece, o las más relevantes dentro de lo que establece la ley 1448 y también el decreto supremo 4850, que van a modificar a este impuesto. Bueno, en realidad han modificado a dos impuestos, al RCIVA y al IUE. Al IUE le han quitado sujetos y al RCIVA le han aumentado sujetos. Si hacemos un cálculo de lo que pagaba este profesional libre con el IUE, tomando los descuentos que se le hacía al ITE, pagaba menos de lo que ahora paga con lo que es el régimen complementario, que en un primer momento parecía que era menos, porque íbamos a pagar 13% nomás, ya no 25%, pero no hemos visto que detrás de ese diseño estaba contemplado que ya no vamos a poder compensar el ITE. El ITE ya no se compensa porque ya no tenemos IUE, que era la única forma de compensarlo, y ahora tenemos que pagarlo y probablemente vayamos a pagar más de lo que pagábamos antes como profesionales libres u oficios libres. Preguntas, muchachos, porque con eso yo habría acabado lo que son las modificaciones establecidas a la ley 2492 y a la ley 843 por medio de estas dos, que sería la ley 1448 y el decreto supremo 4850. ¿Tienen preguntas? ¿Todo clarito? Los que estaban durmiendo ya se han enterado.
Muy bien, creo que ustedes tienen que presentar un informe o hacer un trabajo. Directamente al examen. Sí. ¿Qué preguntas voy a dar? Algo de preguntas. A ustedes no tienen que preguntar cuáles van a ser las preguntas, tienen que pedir las respuestas. Sí, eso. La respuesta de las preguntas. Tarde, pidieron mal. ¿Dónde está mi lista de asistencia? Las preguntas se las voy a pasar a la licenciada, ¿qué es licenciada Martínez, no? Libertad, La Bolivia. licenciada Libertad. Bolivia. Bolívar. Tengo algo con los nombres. Le voy a pasar a la licenciada para que ella después les tome el examen correspondiente. Si no tienen preguntas, pues habríamos terminado. Muy bien. Gracias por su atención.